Buenas tardes, que el Señor te bendiga. Hoy jueves, tercer capítulo de este podcast llamado Más que Palabras. Una semana calurosa aquí en San Cristóbal, pero el día de hoy queremos hablar de un tema especial, un tema que ha sido un poco tendencia dentro de algunas iglesias y también de la nuestra. Y el tema de hoy es hablar de Jesús en el trabajo o en la vida secular. Y para eso tenemos un gran invitado el día de hoy, nuestro hermano Enrique Cancino. Hermano, bienvenido, gracias Hola. por acompañarnos aquí a Más que Palabras. Adelante, preséntese. Pues muchas gracias por la invitación. Mi nombre José Enrique Cancino Aguilar. Soy de profesión cirujano dentista, egresado de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la muy famosa y privilegiada UNICACH. En Tuxtla, En escuelas Tuxtla de Gutiérrez. Tuxtla, ¿no? Así Hace es. poco, hace tiempo creo que yo le decía, ¿no? Que cuando yo vine a esta iglesia, cuando yo lo conocía, sentía como esta parte, ¿no? De cómo hablar con usted, de cómo entablar una comunicación. Y ya han pasado varios años de eso. Y pues gracias a Dios ahora puedo llamarle amigo, puedo llamarle hermano. Y pues nos alegra mucho que pueda estar aquí con nosotros el día de hoy. Nos comentaba que usted es cirujano dentista, ¿no? Una profesión bastante noble, bastante también especial, ¿no? Porque pues está en contacto interactivo con el ser humano, ¿no? Con los pacientes. Una Así gran es. oportunidad, ¿no? Para también conversar de repente, ¿no? Cuando se puede, ¿no? Al momento de introducir a su paciente y posteriormente, ¿no? Cuando da las recomendaciones, ¿no? Así es, Miguel. Pues gracias por la invitación. Realmente es un privilegio el poder estar con ustedes y con el público que te está siguiendo y pues tratar este tema importante para mí y también para los que nos van a escuchar puedan obtener algo valioso de esta charla, de esta plática y de lo que Dios quiere para nosotros. Claro, es un tema un poco debatible porque hace tiempo estábamos platicando también con los chicos, con algunos hermanos dentro de la iglesia y nos preguntábamos el por qué es tan difícil o por qué se nos hace tan impráctico hablar de Jesús con las personas que están allá afuera. Normalmente nosotros como cristianos hablamos de Jesús, tal vez dentro de los hermanos de la iglesia o si acaso con familiares, ¿no? Que obviamente pues es nuestra primera comisión, ¿no? Convertir a nuestra propia familia. Pero es muy complicado tal vez y hablar con las personas de allá afuera y decirles, ¿sabes qué? Tengo algo que Dios ha preparado para ti. Normalmente se cree que es tal vez por falta de conocimiento, ¿no? Por pena, por vergüenza. Y viendo también a mi memoria una vez que yo venía aquí a la iglesia y una persona me preguntaba, hey, miga, ¿dónde vas? Y yo bien apenado le dije, no, voy a hacer un mandado cuando yo venía aquí a la iglesia. Es esta parte de decir, bueno, me cuesta decir que soy cristiano, me cuesta hablar de Jesús o me guardo a Jesús solo para mí. O sea, ¿por qué como cristianos nos cerramos mucho, no? ¿Por qué como creyentes tenemos tanto miedo, tanta vergüenza de ir y hacer discípulos? Justo como la gran comisión que nos dejó nuestro Señor Jesús, ¿no? Así es. Bueno, realmente pues nos falta en muchas ocasiones ese toque, es un toque especial que Dios pone en nosotros, porque debemos tener ese principio de que pues de nosotros nada nace, todo Claro. viene de Dios. Hay una parte, una porción hermosa de la palabra de Dios que dice que todo regalo, que toda dádiva, que todo don, que todo talento viene de Dios. Y entonces de ahí deberíamos de partir, ¿no? Que pues por nosotros mismos somos tierra seca, somos tierra árida. Cuando tenemos el toque de Dios es cuando entonces podemos dar algo. Exacto, y justo también la otra parte de decir, bueno, es que tal vez yo no soy para eso, tal vez mi llamado no es para eso, tal vez mi propósito, y nos llevamos tal vez como con pretextos, ¿no? Toda la vida que dicen decir, es que yo no soy bueno para eso, es que a mí me da pena, es que yo no estoy preparado, es que yo no sé mucho, y mucha gente se pregunta, pues, ¿cuál es mi propósito? Y justo en Mateo 28 dice, id y hacer discípulos. Así Creo que es. esa es la mayor comisión que todos tenemos, cada uno de los miembros dentro de una iglesia, es eso, ¿no? Ir y hacer discípulos. Pero ¿cómo queremos hacer discípulos si ponemos pretextos? Si tenemos, es que tengo miedo, es que lo de siempre, ¿no? Y algo muy importante y la invitación para usted fue hoy porque usted nos ha platicado y lo hemos visto compartir de la palabra cuando hacemos las pequeñas campañas aquí en el mercado justo y usted está compartiendo y compartiendo y compartiendo y de repente nos mencionaba o nos decía algunas experiencias, ¿no? De cómo usted platicaba de Jesús dentro de su trabajo, ¿no? Que yo imagino que ha de ser un poco tal vez complicado
Porque también está la parte de que pues sus pacientes a lo mejor solo vayan por un procedimiento dental. ¿Y cómo es la parte de decir, bueno, Dios puso en mi corazón hablarle de Jesús a esta persona? Mira, yo quisiera comenzar con algo muy importante para mí y quizás para muchos jóvenes que te están escuchando o que van a seguir este programa les pueda ser de utilidad. Muchas veces pensamos en una carrera, en una profesión y algo que nos dé las satisfacciones que siempre hemos querido, que buscamos, que perseguimos y que anhelamos. Yo tengo algo curioso. Yo muchas veces le pregunté a Dios qué estudiar. Y dentro de las opciones que tenía, estaban, una de ellas, estudiar odontología. Ajá. Y me pregunté en cierta ocasión de manera humana, bueno, yo necesito estudiar a alguien o algo que las personas necesiten. Y entonces se me vino a la mente bajo el consejo paterno, el de estudiar algo que fuera bueno para la sociedad, ¿no? Ajá. Y entonces pensaba mucho en las profesiones, en qué estudiar, ¿no? Y entonces llegó a mi mente, bueno, odontología, todas las personas tienen dientes. Sí, así es. Y los que no tienen, pues se cohíben por eso. Claro. Los que desean tener una dentadura buena se procuran por cuidarla. Y los que no la cuidan, pues también necesitan del odontólogo. Niños, jóvenes, adultos y ancianos, todos tenemos dientes, ¿no? Y todos los usamos para los medios, para la forma, para expresarnos, para poder comer, para poder sonreír. Y es Claro. es un plus especial en todos nosotros. Y entonces para mí vino a ser como una flecha, ¿no? El poder decir, dar algo o estudiar algo que la gente necesita. Pero yo cuando empecé la carrera, hay algo especial que pasó en mí. Yo siempre le pedí a Dios, ahí surge todo, la bendición, el poderle decir a Dios, Dios, dame la oportunidad de poder lograrlo. ¿Sí? Por supuesto. Sé sí. que quizás por mi capacidad, quizás por mis fuerzas, quizás por mi empeño, me va a ser muy difícil. Pero si tú me ayudas, si tú vas conmigo, si tú en cada paso vas infundiéndome aliento y me vas dando fortaleza y vas siendo mi compañero y me vas ayudando, yo lo voy a lograr. Y tenía algo muy especial que cada vez que iba a iniciar un semestre, yo pasaba a la hora de los especiales y a la hora del culto y pedía yo un tiempo y le decía yo, voy a cursar la carrera de odontología. Ajá. Y voy a empezar mi primer semestre y quiero pedirle a Dios que me ayude. Y cuando acababa el primer semestre pasaba nuevamente y le decía, quiero darle gracias a Dios porque terminé el primer semestre de la carrera de odontología. Y así me fui hasta que logré terminar. Y entonces para mí siempre ha sido una bendición el poder tener en cuenta a Dios. Claro. Porque muchas veces el ser humano o la persona no tiene en cuenta lo especial y lo hermoso que puede ser Dios en nuestra profesión. Por supuesto. Y entonces cuando ya Dios es tomado en cuenta y nosotros le damos su lugar a Él, Él también se encarga de ayudarnos, de motivarnos, de orientarnos, de dirigirnos, redirigirnos, de aconsejarnos y de conducirnos por los mejores pasos. Y entonces sí, empecé a estudiar, empecé a cursar la materia, la carrera, la profesión y hasta que terminé. Y entonces conseguir un trabajo también se forma parte de toda profesión, de toda carrera que tú cursas. Y llega un momento donde yo le digo a Dios, bueno, gracias a Dios, terminé mi carrera, te lo ofrezco, Señor. Permite que sea de ayuda para muchas personas. Y cuando tú haces eso, creo que Dios también lo toma en cuenta y te dice, te voy a usar como un medio para que tú puedas dar a conocer mi nombre, para que tú puedas darle a conocer a las personas que yo me puedo mover en medio de las profesiones. Sí, claro. Entonces empezamos con esta parte de, desde el principio usted buscó la dirección de Dios, ¿no? Porque pues igual y pudo haber estudiado alguna otra carrera dentro de su, no sé, su capacidad. Pero usted aquí nos está diciendo que tomó en cuenta a Dios en ese aspecto, ¿no? Y Dios bendijo cada parte, cada semestre, cada práctica, cada servicio. Y posteriormente, una vez terminada la carrera, ofreció sus dones, sus talentos, su profesión. Así es. Al servicio de Dios. Obviamente, Dios contentísimo, ¿no? De que a través de usted
a través de esas manos, a través de esos procedimientos, se pueda ver reflejado el amor hacia el prójimo, ¿no? Justo como lo hacía nuestro Señor Jesús. Interesante, hermano. Sí. Algo muy hermoso es de que yo te comentaba, ¿no? Que por mí mismo, pues no sé la verdad si hubiera podido lograr una carrera. Claro. Toda persona que se induce o se va entrometiendo en la profesión de la odontología, pues estudiar odontología es una carrera bastante cara. Cara, ¿no? Pesada también. Para las personas que somos de un nivel semibajo, bajo, que no tenemos los medios, es cara. Y entonces a veces eso presiona mucho, ¿no? Sí, bastante. Y limita. Pero gracias a Dios, yo le pedía mucho a Dios que me diera la oportunidad de poderlo lograr. Obvio que como cualquier profesión, como cualquier estudiante, muchas veces me sentí solo. Sí. Pero también muchas veces confiaba yo que Dios estaba conmigo. Y eso me daba la fuerza, ¿no? La valentía para poder decir, Dios me va a ayudar, Dios va a estar conmigo. Yo confío en que Dios me va a aportar los medios, Dios me va a dar la suficiente capacidad, Dios me va a dar la suficiente inteligencia para poderlo lograr. Y gracias a Dios logré terminar mi carrera como cirujano dentista. Claro, es una parte muy fundamental ahora que lo menciona, porque dentro de la iglesia también tenemos chicos que están estudiando la carrera de odontología, ¿no? Y ellos también me comparten la parte de es que es pesado tal vez porque hay que estudiar muchos libros, también es pesado porque tenemos que atender pacientes, porque posteriormente tenemos que seguir estudiando, porque también tenemos que ver los recursos para esos procedimientos, ¿no? Afortunadamente yo espero que este video, este podcast lo puedan ver estos chicos y puedan sentirse animados, ¿no? Porque como usted lo decía, a veces estudiar fuera de casa es también una carga, una presión de decir, bueno, tengo que esforzarme porque pues mis papás se están esforzando por mí, porque no puedo rendirme, porque no puedo renunciar. Usted nos dice que usted confió plenamente en Dios desde que escogió la carrera hasta que terminó, y creo que esto ha sido como parte fundamental de todo lo que Dios ha hecho con usted a través de su ministerio, a través de su profesión, ¿no? Y qué bueno que nos comparte esta parte, hermano, porque ahorita estamos viendo también que hay muchos chicos que no saben qué estudiar, que no saben a dónde dirigirse, que no saben, me quedo, me voy, estudio esto, no estudio aquello. Y algo muy importante que usted mencionaba, y no es la primera persona que escucho eso, que dice, yo primero pedí dirección de Dios. Yo primero dije, Señor, ¿en dónde quieres o dónde consideras que yo puedo honrarte más? Usted lo hizo mediante la odontología, ¿no? Yo imagino que una vez que usted terminó la carrera, muchas experiencias comenzaron a vivirse, ¿no? La parte de, bueno, terminé la carrera, ¿ahora qué sigue? Busco un trabajo, ¿dónde voy a especializarme? ¿Dónde voy a trabajar? Sí, mira, cuando tú tomas en cuenta a Dios, yo recuerdo que terminé y pasaron 15 días nada más de que terminé mi carrera y esperé el lugar donde nos iban a dar los lugares para hacer nuestra pasantía. Ajá. Esperé 15 días nada más. Okay. Y en esos 15 días Dios me otorgó la posibilidad de hacer mi servicio en el lugar donde yo quería, en el tiempo que yo quería, en el horario que yo quería. Okay. Y me dio la primer bendición que tuve, es tener un trabajo ya por la mañana. Okay. Yo ya empecé trabajando después de 15 días de haber salido de la universidad. Ya tenía yo trabajo, ya empecé a ganar, claro. Y ya en mi servicio lo hacía por la tarde y todo Dios lo fue acomodando. Entonces son las partes en que tú dices, la verdad valió la pena pedirle a Dios, rogarle a Dios, buscar de Dios y que Dios también obrara de esa manera, porque mis compañeros de generación se decían, ¿cómo le hiciste? Ah, claro, la típica pregunta, ya, ¿no? Pues, ¿cómo conseguiste trabajo? ¿Cómo es que te dieron trabajo si todavía estás haciendo servicio? Sí, claro. Y donde hice el servicio me dieron todas las facilidades, gracias a Dios, en la institución, para poder llegar a cumplir con la atención de los pacientes, y también ellos vieron en mí esa responsabilidad, ese énfasis que yo le ponía en la atención de los pacientes. Ajá. Y Dios lo fue acomodando todo, porque yo lo pude ver así. Empecé a ganar, me empezó a ir bien en el servicio y todo iba marchando muy bien. Y entonces es ahí donde Dios a veces se manifiesta.
se muestra en nosotros y pues tú te sientes contento, te sientes gozoso de pues que te empiece a ir bien. Sí, claro, creo que es el sueño de todo egresado, ¿no? Terminando la carrera, pues encontrar un trabajo, que desafortunadamente los tiempos han cambiado bastante. Y si se ha dado cuenta, pues obviamente conseguir un trabajo en una institución pública es un poco complicado, ¿no? Porque pues hay mucha gente competitiva, hay mucha gente preparada, hay muchos egresados ahora de odontología, ¿no? Ya es una carrera bastante famosa, por así decirlo. Mucha demanda. Mucha demanda, exacto, y lo podemos ver dentro de nuestra ciudad, ¿no? Que hay muchos egresados, pero que desafortunadamente no cuentan con la bendición o con la fortuna que usted tuvo de decir, bueno, 15 días de egresado y Dios dice, aquí está todo lo que has pasado, todo lo que has luchado, todas esas veces que incluso te has desvelado, que probablemente lloró, o sea, todo ese sacrificio se vio reflejado en decir, bueno, Enrique, yo te quiero bendecir con un trabajo que se acomode a tus necesidades, un trabajo que te permita cumplir con los demás compromisos que tienes y obviamente honrar a Dios dentro de cada paciente, ¿no? Es una historia bastante increíble, bastante buena. Y yo creo que no solo para mí, sino para los chicos, las personas que van a ver esto, decir, bueno, poner a Dios desde el primer momento en primer lugar, pues vale la pena, hermano, ¿no? Sí, yo pienso que el éxito de cada persona, independientemente de que tengamos una profesión o una carrera o querramos trabajar en una institución, pienso que cuando ponemos a Dios sobre todas las cosas, pues Él nos ayuda, nos da sabiduría y nos hace centrarnos y enfocarnos bien en qué queremos desarrollar nuestras vidas. Para mí fue algo esencial, algo muy primordial y algo de mucha bendición, porque nunca me sentí solo, aunque eran otros tiempos, aunque teníamos que viajar o irnos desde un día antes para la ciudad de Tuxtla y tomar el transporte muy temprano. Nunca me sentí solo, aunque me sentía triste muchas veces por la carencia de la familia. Sí, por siempre supuesto. tenía el respaldo de Dios. Y créeme que cuando decía, viene la semana o las semanas de exámenes, yo le decía al Señor, ayúdame, dame inteligencia, dame fortaleza, dame fuerza, dame ese ánimo de estudiar, de prepararme. Y entonces, como me centraba en eso, yo le pedí a Dios y yo no esperaba que me dijeran, viene la semana de exámenes. Yo cotidianamente revisaba mis libros, Apuntes, leía y como era yo un poquito más tardadito para aprender, pues le daba más duro, ¿no? Sí, y entonces yo veía que me costaba un poquito más, pero al final siempre salí bien en todas mis materias, siempre, nunca me atoré, nunca me quedé, nunca dije ya no puedo, nunca... Dios me dejó y al contrario, veía yo que Dios estaba conmigo. Dios siempre estaba acompañándolo. Sí. Y yo imagino que por eso cuando usted termina dice, Señor, aquí está mi vida, ¿no? Úsala como te plazca, ¿no? Aquí están mis talentos, aquí está, ahora ya puedo decir que soy un odontólogo, pues úsame, ¿no? Y en algún paciente, pues yo pueda compartir un poco de lo mucho que tú me has dado, ¿no? Y ahí viene esa parte, hermano, Ahí viene la parte más, bueno, cuando Dios ya empieza a trabajar en uno, porque te vuelvo a comentar, pienso que Dios cuando ya está en nosotros, Dios es el que nos dice, da la fluidez necesaria para irle compartiendo a unas personas. Algo que me ayuda mucho a mí en mi profesión es relacionarme con las personas. Sí. Y he tenido amistades, he tenido amigos, he tenido compañeras de trabajo que a veces platicamos y me dicen, bueno, si realmente entendiéramos que el paciente viene por necesidad a nosotros, daríamos nuestros mejores servicios, nuestras mejores habilidades. Claro. Eso es de manera cotidiana. Ahora, cuando tú tienes a Cristo en tu vida, cuando Dios va dirigiendo tus actos, tus acciones, tus pensamientos, y entonces tú ves a la otra persona y dices, pues es un ser humano, es un hijo de Dios y necesita mi servicio y requiere mi atención, y entonces la voy a dar y la voy a brindar de la mejor calidad. Creo que eso las personas y los pacientes lo perciben. Lo perciben, sí, lo por sienten, supuesto, ¿no? sí. Y entonces también en esa dinámica de platicar hay algo muy importante que yo les comparto a todos mis compañeros odontólogos. Yo soy muy preguntón. Sí. Yo siempre pregunto todo lo pregunto desde que llega, qué le pasa, cómo está, cómo se siente, cuénteme cuál es su problema.
Y entonces la persona se empieza a abrir, se empieza a desenvolver, te empieza a decir qué le molesta, qué le preocupa o qué siente y todo eso, ¿no? Y a la medida que se va dando ese diálogo, esa plática fluida, se va permitiendo el poder visualizar lo que él tiene. Y ahí me ha tocado pacientes, pues, la verdad que, como dicen los dichos comunes, caras vemos, corazones no sabemos. Sí, claro. Y algo muy importante, hermano, es esta parte, ¿no? De a veces las personas no van por gusto a un hospital. No van porque digan, hoy es lunes, quiero ir a un hospital. Normalmente van por necesidad, ¿no? Y lejos de que sean atendidos de una buena manera, son tratados a veces, o sea, muy, muy mal, ¿no? Claro ejemplo es algunos reportes que hay dentro de algunos hospitales, ¿no? De que la calidad, el humanismo, no es tan bueno como se desearía, ¿no? Y esto es la otra parte de decir, bueno, ¿por qué el odontólogo, el dentista Enrique, por qué me siento más en confianza con él, ¿no? ¿Por qué me gustaría pasar nuevamente a consulta con él, ¿no? Y está esta otra parte de decir, bueno, ¿cómo me acerco? Porque normalmente acercarse a un doctor, a un especialista es como de, ¿cómo te llamas? ¿Y qué tienes, no? Vamos directo a lo que venimos, ¿no? A lo que veniste, ¿no? Así Y ahí es. queda, ¿no? Normalmente, pues ahí queda. No se profundiza un poco más con la persona, no se procura el saber qué tiene esa persona. Porque yo he visto, el tiempo que yo estuve en el hospital también trabajando, que algunas personas, más que lo físico, es el área emocional. Es esta parte de sentir todas estas cargas y no tener en dónde decir, bueno, que alguien me escuche, o sea, que alguien me aconseje, como usted decía. Caras vemos, cargas no sabemos, de verdad. Y qué bueno que usted use esta parte, aunque usted no lo haya visto así, pero su método es muy bueno, ¿no? La parte de la confianza, ¿no? Empezar a trabajar esa parte de la confianza. Una anécdota que a mí me marcó bastante, bueno, han habido varias, pero una de las que me marcó fue de una persona bastante joven, como de unos 19, 20 años. Eh, Llega a solicitar la consulta y le empecé a abordar, le empecé a tratar y le empecé a darle confianza, ¿no? Y revisé la boca. Y créeme también que al hacer una exploración dental, al hacer un estudio de la cavidad oral y ver cómo están las piezas dentales, también te dice mucho de la De la persona persona. y de qué está pasando y cómo se puede estar sintiendo. Y entonces yo le platiqué con la señorita y le digo, oiga, ¿por qué está tan afectada de sus dientes? Y ella empezó a abrirse, ¿no? Y me comentaba, ¿no? Y algo que me sorprendió mucho fue, dice, mire doctor, no sé por qué, así con sus palabras, no sé por qué tengo que comentarle esto, dice, pero yo soy una persona que me fui al norte a trabajar, a cortar fresa. Ajá. Y ya estando allá, desafortunadamente caí en las drogas. Ok. Y me fue muy mal, dice. O sea, yo trabajaba yo para mis drogas nada más. Wow. Y empecé a usar lentes, empecé a tatuarme, empecé a quemarme con los cigarros y todo era malo para mí. Bajé demasiado de peso. Usaba yo unos lentes y entonces todo el tiempo andaba de lentes porque no quería que me vieran los ojos. Wow. Y pasaron los días, los meses, hasta que mi patrón o el que estaba a cargo de nosotros me mandó a llamar y me dijo, oye, hemos visto que estás muy mal, dice, no sabemos por qué y por qué usas lentes, quítate los lentes. Uh-huh. Y cuando vio que me quité los lentes, me vio los ojos muy rojos, muy mal, Ok. dice, muy demacrada, muy débil. Y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a liquidar, te voy a pagar todo tu mes si tú quieres, pero te me regresas de donde ¿De eres, dónde dice. eres? Porque yo no quiero personas aquí que estén mal, porque les Claro. procuramos trabajo, les procuramos para que ganen para sus familias. Y entonces dice ella, ¿no? Que ella había caído tan bajo que con las personas que se rodeaba abusaban de ella. Ok. Sí, Wow. entonces aparte que se drogaba, la violaban, abusaban de ella, incluso a veces llegaban momentos que donde hacían uso de ella no le pagaban y la golpeaban. Sí, sí, sí. Entonces la persona hizo un buen acto, ¿no? La liquidó y la mandó De vuelta a su para casa, su ¿no? casa, que Ajá. era acá en alguna comunidad de Chiapas. Y entonces cayó al área, al servicio dental, con dolencia y llorando. Lo que más me sorprendía que lloraba, que lloraba y que lloraba. Y me decía, esto no lo sabe mi papá.
Esto no lo sabe ni mi hermana con la que estoy viviendo. E incluso yo no sé por qué puedo decirle que yo hace como 4 o 5 días me quise matar, dice. Wow. Y entonces es cuando tú puedes ver la obra de Dios diciéndole, pues debes procurar buscar a Dios, debes procurar entregarle tu vida a Él, debes procurar buscar en Él la fortaleza, la fuerza Claro. y el ánimo para seguir viviendo. Y entonces ya no se vuelve, como tú dices, quizás la odontología quedó a un ladito. Exacto, sí, sí, sí. Y el trabajo espiritual se hizo más latente. Y imagínate, muchas veces, como ella lo decía, mi papá no lo sabe, mi mamá no lo sabe, incluso mi hermana con la que estoy viviendo no lo Tampoco. sabe. Y usted, que es un extraño, no sé por qué me abrí con usted y se lo comenté. Y es donde uno dice, bueno, no es que realmente no eres tú, es Dios quien está moviéndote, te está dirigiendo para que busques a alguien que te apoye, alguien que te ayude, alguien que te dé un consejo, alguien que te extienda la mano. Y tú le dices, si te puedo servir como ser humano, puedes localizarme acá y puedes tomar ahora sí como pretexto el poder venir a tu consulta Sí, dental claro. y platicamos. Y lloraba. Y yo me sorprendía de que como Dios a veces también nos usa, y nos da las palabras y nos dice cómo y nos dice ayúdala y apóyala y dale consejos y se fue contenta. Sí, claro, Uh-huh. es impactante, ¿no? Esta historia, porque tantas veces vemos a las personas, tantas veces hemos conversado con muchas personas, pero no sabemos lo que oculta esa sonrisa, ¿no? Porque es muy fácil decir, ¿cómo estás? Y lo típico es decir, bien, pero ¿realmente estamos bien? O sea, o solo decimos bien con tal de no, de callarnos, con tal de que no nos sigan preguntando. Y está la otra parte también, ¿no? De esta parte de donde Dios nos usa en cualquier lado, no solo dentro de la iglesia, no solo dentro de casa, sino en el trabajo, sino en el área secular, ¿no? De decir, bueno, Enrique, tú eres mi odontólogo, pero también quiero que compartas de mí. También quiero que les des palabras de esperanza a estas personas, ¿no? Se imagina de que nadie supiese nada de lo que ella estaba atravesando. Era algo que estaba cargando por mucho tiempo, una carga muy pesada, una carga que no sabía tal vez cómo decirlo, a lo mejor y por vergüenza, por pena dentro de la familia, porque suele pasar mucho, ¿no? A veces por pena dentro de casa no hablamos y optamos por mejor decir, calladito me veo más bonito. Pero esta es otra parte donde Dios toca los corazones y dice, bueno, es momento de que te abras. Bueno, Enrique, es momento de que le compartas un poco de mi amor hacia esta chica, ¿no? Otra anécdota muy curiosa que yo pude guardar en mi corazón fue de una persona ya bastante grande. Llegó al servicio donde yo trabajo y decía, oiga doctor, ¿me puede usted atender? Le digo, sí, con mucho gusto, ¿por qué no? Dice, lo que pasa es que vine en otro turno, vine en otro día, vine con otra persona Ajá. y me dijo que yo viniera en otro horario y, o sea, la pelotearon, ¿no? Sí, claro. Le dijeron que no. Y entonces por eso le estoy preguntando si usted me puede atender. Le digo, con mucho gusto, le digo. Le empecé a atender, le empecé a revisar y traté de ser lo más amable con ella. Y me refirió ella en algún momento, oiga doctor, la verdad que gusto encontrar personas que de verdad quieran hacer su trabajo. Y entonces eso me dio a mí la permeabilidad de poderla tratar más amena y empecé a dialogar con ella, ¿no? Y resulta, y me comentaba ella que ella estaba triste también, Ok. porque vivía con dos de sus hijas, en la misma casa, pero con hogares o casas separadas, en el Ok, mismo en el lugar, mismo pero lugar. Sí, sí, separadas. sí. Y entonces ella se quejaba, dice, no, no, no es posible, dice, yo tengo dos hijas, dice, y las dos hijas, una es de una creencia y otra es de otra creencia, y yo pues la verdad no quiero creer en nada, dice. Pero a mí lo que me molesta, lo que me pone muy triste y lo que no entiendo es cómo mis hijas, que son mi propia carne, dice, y lloraba, ¿no? No preguntan por mí, Wow. no me llegan a ver. Y yo a veces, de verdad, doctor, no tengo que comer, ¿sí? A veces tengo que salir a la calle a ver quién me ayuda, dice, porque no tengo la confianza con mis hijas para decirle, hijas, ayúdenme, ¿sí?
Y entonces muchas veces personas de afuera, que son de la calle, son las que Dios usa para que me lleven comida, me lleven galletas, me lleven café. Y entonces yo le dije, mire, lo que pasa es que muchas veces como seres humanos fallamos, le digo, aunque sean sus hijas, aunque sean sus seres estimados y queridos, fallamos, le digo, tenemos resentimiento, guardamos cosas entre nuestro corazón, nos cargamos de odio y cualquier cosa, Satanás, el enemigo o el mundo lo usa para que nos llenemos de odio. Y empezamos a hablar de Dios y le empecé a compartir de Dios, a mostrarle que hay un Dios que aunque seamos malos, aunque seamos pecadores, que aunque no nos acordemos de Él, Él siempre envía personas que le llevaran alimento, que le llevaran un café. Y lloraba esta persona ya grande, Sí, muy grande, y yo la consolaba ahí en el consultorio y se fue muy contenta, ¿no? Y me preguntó, oiga, doctor, ¿es usted creyente como esos que dicen que son creyentes? Y yo me reía, ¿no? Y le digo, pues sí, gracias a Dios voy a una iglesia, le digo. Ah, qué bueno que usted sí ha entendido bien lo que deben ir a hacer ahí, me dice. Claro. Porque una de mis hijas va ahí, pero no ha entendido, dice. Y entonces, lo más curioso fue que se fue y después llegó otra vez. Y ya realmente dentalmente ya no tenía ninguna pieza dental, ya lo que se le tenía que hacer ya se le había hecho. Ajá. Y le digo, y ahora mamita, ¿qué pasó? ¿Por qué viniste? Dice, no, es que fíjate que saliendo de aquí de que vine a la consulta, me fui a mi casa, me fui muy contenta y me llevó a visitar una amiga. Wow. Y yo le empecé a platicar que había yo encontrado aquí en el consultorio una persona que me había atendido muy bien, que me había apapachado, que me había dado consejos, que me había motivado mucho. Y dice, y esta persona me dice, quiero conocer quién es esa persona. Okay. Y entonces me la llevó allá al consultorio, ajá, ¿no? Y me dice, mira, él es el doctor que te estoy platicando. Y en vez ya de ser una persona, ya charlábamos tres, ¿no? Tres personas. Y la señora dice, no, tienes razón, qué bueno que encontraste a este doctor que te puede escuchar, que te puede atender, que te da consejos. Y resultó que después de que me llevó su amiga, la persona, me dice, fíjese doctor, hay algo muy hermoso que le quiero decir. Yo antes no había querido creer en Dios, dice, pero cuando salí de aquí y me fui a mi casa y le conté a mi amiga, esta amiga me dijo, ya ves, que hay un Dios que nos ama. Y saliendo de ahí, de la misma plática, fuimos. Y ella me llevó a una iglesia. Ahora ya me estoy congregando en una iglesia. Uf. Sí, entonces es cuando tú dices, Dios sabe las personas que te envía, claro. Dios usa los momentos, Dios te da los medios, te da la palabra, y Dios no nos deja desamparados a esta mujer ya anciana, claro. Sí, ancianita, ya grande de edad. Dios le permitió el poder encontrarse otra vez con Dios. Y el poder encontrar esa fortaleza y poder encontrar ahora sí el verdadero amor de Dios basado en una profesión X, ¿no? Sí, claro. Odontología en este caso, pero de manera espiritual aplicada en los corazones que necesitan de Dios. Por supuesto, es algo muy, tal vez chistoso, ¿no? Porque, bueno, uno va tal vez con que le hagan una limpieza o, no sé, extracción de alguna muela, algún diente, y terminas con algo más que solo eso. A lo mejor, y como usted nos comentaba al principio, de que esta persona pues había sido rechazada por algunas personas, pero Dios ya había estipulado, Dios ya había dicho, no, tú te vas a reunir con Enrique, porque aparte de que te va a brindar un buen servicio dental, hay algo más preparado para ti. Y gracias a Dios por esa parte, ¿no? Que Dios envía a las personas adecuadas, en el momento adecuado, en el lugar adecuado, porque igual nadie se esperaría que dentro de un centro de salud salgas bendecido, ¿no? Salgas con esas ganas, con esa esperanza de vida, con esa esperanza de decir, bueno, sé que Jesús ahora me ama, sé que no estoy sola, aunque eternamente pueda sentirme sola, sé que hay alguien más que procura de mí, ¿no? Así y usted lo mencionaba ahorita, ¿quién pensaría que por medio de la odontología esta persona iba a creer, ¿no? En su creador, que se iba a reconciliar con su Señor? Es algo increíble, ¿no? Mi pregunta aquí, hermano, es, ¿usted tendrá algún versículo que usted diga, yo siempre uso esta parte, esta porción de la palabra para poder compartirles o algo? Fíjate que
hay algo muy hermoso y algo que pasa, ¿no? Porque realmente en una institución, más si es de gobierno, pues no puedes estar directamente diciendo, hablando de Dios, ¿no? Y haciendo Sí, claro. proselitismo de una fe. Pero hay algo hermoso que yo he observado, ¿no? Cuando tú llegas, y yo les paso el tip, ¿no? También a cada uno, en cada uno en su profesión, ¿no? Muchas veces lo que yo hago cuando entro al servicio dental, yo le pido a Dios, Dios, ayúdame, que lo que yo venga a hacer acá en este lugar sea para bien de los que van a venir. Y entonces yo estoy poniendo como prioridad a Dios. Y entonces dentro de ello yo le digo a Dios, ayúdame a darle mi mejor servicio a esta persona. Y entonces cuando llegan, pues tengo que darles mi mejor rostro, mi mejor sonrisa, mi Sí, mejor atención, ponerles atención completa, ponerles los materiales mejores, e incluso de mi propio consultorio yo llevo materiales ok. para brindarle atención a esas personas que de verdad tienen bajos recursos, que de verdad no tienen la posibilidad de, quizás, de ir a un consultorio particular y pagar. Entonces Dios también me dice, a ver, yo te he dado y También también ahora comparte. tú da. Sí, Sí, claro. entonces pienso yo que eh, Dios me da en el momento quizás no los versículos, quizás no le voy a citar un versículo así con cita Concreto, ajá. o en concreto, pero sí les muestro la mejor versión mía como ser humano y sobre todo la mejor versión que Dios ha hecho en mí. Entonces para mí eso es lo más esencial, el poder que ellos vean que soy algo diferente Por en todo lo supuesto. que haga, desde mi trato, desde mis palabras, desde hablarles y mostrarles y explicarles y escucharles y atenderles, obviamente. Claro, creo que la mejor, a veces la mejor presentación es nuestro propio testimonio, ¿no? Nuestro mismo testimonio. Y usted ahora nos compartía que dentro, pues, o sea, a lo mejor y pudo haber caído con otro doctor, pero decidió volver incluso con usted, de decir, bueno, este doctor me trató de una manera especial, me hizo sentir especial y no solo como un paciente más, y ahora yo quiero que conozcan a este doctor, ¿no? Que me hizo sentir amada, que me hizo sentir apreciada, que me hizo sentir apapachado, ¿no? Y creo que este consejo lo podemos tomar no solo en un centro de salud, sino en cualquier profesión en donde nos relacionemos, ¿no? De decir, bueno, hay algo especial, no sé, en mí, hay algo especial que lo diferencia de los demás fotógrafos, ¿no? Hay algo especial, no sé, en Brenda, que es química, porque me siento como más en confianza, me siento como más, mejor atendido que en otros lugares, ¿no? Es esta parte de decir, bueno, lo que yo tengo dentro que es a Jesús, reflejarlo con mis acciones y con mis actos, ¿no, hermano? Así es. Fíjate que hay algo muy hermoso que yo le doy muchas gracias a Dios, porque mi profesión, como te comenté, desde el principio le dije, Señor, permíteme lograrla. Cuando terminé, le dije, Señor, permíteme ofrecértela a ti. Y a donde Dios me ha llevado, Dios me ha puesto a personas, me ha puesto los medios y me ha puesto la habilidad también para poderle hablar de Él. Y yo lo que en su momento le he dicho al Señor es, úsame. Y Dios me ha usado, porque, por ejemplo, yo tengo compañeros, obviamente, compañeros de trabajo, Sí, y lo que tú menos esperas es que ellos se fijen en ti. Y entonces, cuando tú tienes medios para poder trabajar, enciendes una computadora y intentas poner música, pues el que no cree en el Señor Jesús o en el que tiene otro pensamiento, puede poner otro tipo de música. sí, claro. Pero cuando tú pones algo de Dios y Dios empieza a ministrar ese espacio, empieza a ministrar ese lugar, y entonces las personas cuando entran, e incluso los compañeros cuando entran, se quedan un poco sorprendidos. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios está en medio del trabajo? ¿Por qué Dios está en medio de la convivencia? ¿Por qué a veces Dios te usa para hablarles a ellos? ¿Por qué ellos vienen a ti y te piden un consejo? ¿Y por qué te dicen, oiga doctor, háblenos de Dios? Oiga doctor, explíquenos esta parte de la Biblia, o usted qué haría, o qué consejo me da. Ajá. Y entonces tú te quedas sorprendido de cómo Dios también en medio de tus compañeros te va usando y te va dando las palabras y te va indicando cómo hablarles. Y eso es bonito. A mí me gusta mucho el que las personas, mis propios compañeros, me busquen y me digan, oye, dame un Un consejo consejo. espiritual, ¿sí?
Sí, claro. Así es. Sí, creo que Dios está en todo, ¿no? Y usted mencionaba la música, las canciones. Algo muy similar me pasó a mí cuando yo estaba en el Cerezo 5. Pues obviamente ahí no permiten el acceso a muchas cosas, a teléfonos, cosas así, ¿no? Pero algo muy sorprendente es que a mí me dejaban pasar la computadora y yo en mi computadora ponía, cada que yo llegaba a partir de la 1, 2 de la tarde, mis alabanzas. Y justo esa parte, ¿no? Decir, ay, ¿quién pondría alabanzas, ¿no? ¿Quién pondría estas canciones? Y Dios usaba la música para atraer a las personas que estaban alrededor, porque nuestra oficina de trabajo social estaba dentro de donde estaban todos las personas, ¿no? Ujú. Y eso servía como decir, bueno, a mí me gustaría hablar con el licenciado, me gustaría ir platicar un rato con él. Y de repente habían personas que sí se acercaban conmigo, se entablaba esa amistad de decir, bueno, me gustaría saber un poco de por qué te gusta esa música, de cómo te acercaste a Dios. Y me preguntaban, ¿yo también podría acercarme a Dios? Yo decía, por supuesto que sí, o sea, pero Dios usa cualquier cosa, de verdad, un versículo, una canción, un pensamiento, y creo que usted lo ha hecho, ¿no? De repente vemos que usted comparte pensamientos en los grupos de WhatsApp, al privado, al personal. Creo que Dios le ha dado esa facilidad para decir, bueno, yo quiero reflejar a Jesús en todo, ¿no? Así es. A mí me sorprendió algo, te digo, dentro de todo lo que Dios te llega a sorprender, y creo que Dios te lo muestra a ti porque tiene parte importante de Él. En cierta ocasión llegó una persona a mi consultorio, una dama, ya bastante de edad madura, ¿no? Y me dijo, oiga, doctor, ¿me puede atender? Y le digo, pásele, siéntese, dígame en qué le puedo ayudar y qué le puedo servir. Y me dijo sus dolencias dentales, ¿no? Pero ella iba vestida de una manera poco llamativa, ¿no? Ok. Y como comúnmente el pensamiento, la mente del ser humano dice, no, pues esta es una mujer, quizás vulgarmente le llamamos de la calle, ¿no? Ok, ajá. Y la juzgamos Sí, claro, como con siempre. nuestra vista y a veces con nuestra palabra, ¿no? Pero Dios me dijo algo a mí, quizás cuando la vi, y eso, por eso te lo quiero manifestar, ¿no? Cuando entró, llegó, yo la vi de manera natural, no me fijé demasiado en ella, no puse mi vista y mis ojos en cómo venía, escuché lo que me dijo, ¿me puede atender? Yo dije, yo abordé esa situación, ¿no? Lo curioso de todo es después de haberle brindado la atención y después de que habíamos platicado y quizás salió algo de Dios, me comentó ella, oiga, ¿usted va a una iglesia? Y le digo, sí, gracias a Dios voy a una iglesia. Y dice, le voy a decir algo, pero no quiero que se moleste, me dice. Sí. Le digo, adelante, dígame. Dice, mire, ¿se acuerda cuando yo entré? Dice, sí, me acuerdo, le digo. Es el único consultorio donde fui de esta semana que no me dijo ella, que no me bajaron el cuero de la cabeza a los pies. Wow. Que me atendió, que me escuchó, que no me preguntó nada que no fuera Dentro del ámbito profesional, del ¿no? Ajá. ámbito profesional, y quiero agradecerle, dice. Pero no tiene por qué agradecerme, le digo, usted es una persona, es un ser humano, y yo me enfoqué en brindarle la atención, y para mí eso es lo correcto y lo que se debe hacer. Y me llamó más la atención, porque me dice, usted es creyente, me dice, ¿no? Me preguntó a qué iglesia iba y qué días habían servicios. Y me dice, realmente, discúlpenme que yo se lo diga, pero sí soy una mujer prostituta, dice. Wow. Y no sé por qué le comento lo que le estoy diciendo, dice. Pero fíjese, dice, obvio que yo vine acá porque pues tenía ahí un padecimiento dental y gracias ya me lo solucionó. Ya quedé conforme con eso, dice. Pero fíjese, yo quiero decirle que yo en un tiempo, a mí me sorprendió mucho eso. Un tiempo yo fui a una iglesia. Ok. Yo un tiempo entré a una iglesia, mi mamá era creyente, mi mamá era cristiana, dice. Yo hubo un tiempo que canté alabanzas. Wow. Y ella lloraba. Sí. Y le he pedido a Dios que me saque de estas cadenas, que me saque de estas ataduras. Y no puedo salir de eso. Dice, me cuesta demasiado trabajo. Mi espíritu quiere
buscar de Dios, pero mi carne es débil, mi carne me tiene atada. Dice, yo tengo una niña de 3 años y yo soy su único sustento y la única forma en que tengo para ayudarla de la manera más viable o más práctica es con mi cuerpo. Dice. Y yo le agradezco que usted no me juzgó, usted no me interrogó, usted no me vio mal, usted no me atendió déspotamente, yo no le di asco, dice. Nunca me preguntó usted nada, dice. Se lo agradezco, dice. Y créame que por lo que usted, cómo me abordó, yo no sé, pero cómo me lo tome a Dios. Y yo me acordé de ese versículo que dice que las prostitutas y los borrachos van antes al cielo que nosotros. Porque dice, yo me hinco todos los días a pedirle a Dios que me perdone, dice, claro, que me perdone y que me dé la facilidad de algún día salir de esto. Dice. Y entonces dije yo, se cumple la palabra de Dios de que los arrepentidos, que los que de verdad piden perdón a Dios, los que de verdad se humillan delante de Dios, Dios en su momento los va a ayudar y los va a rescatar. Claro. Y entonces me quedó eso doblemente, ¿no? En decir, tengo que brindar una atención profesional en todos los ámbitos. Sí, en el ámbito profesional, no juzgar a las personas, no verlas de manera discriminativa, no hablarles de manera déspota, atenderles de la mejor manera, y si se puede de una forma respetuosa y cariñosa, hacerla. Y también, como dices, ir y hacer discípulos. En algún momento salió lo espiritual y me dijo, lo felicito por ser odontólogo y lo felicito también por buscar de Dios. Wow. Y entonces son las cosas que a mí me han marcado, me han servido, me han ayudado, me han sido de bendición. Y entonces mi profesión yo la sigo poniendo a las manos de Dios para que Él me siga usando. A su servicio. Claro, sí, es algo muy impactante, ¿no? Que estas experiencias que nos está contando, ¿no? Y no solo dentro del ámbito secular, sino incluso a veces en la misma iglesia, ¿no? A veces recibimos visitas y lo primero que hacemos es, wow, ¿por qué viene vestido así? O ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Obviamente la gente, lejos de que se sienta en confianza, se sienten juzgados, ¿no? Se sienten, bueno, yo venía a sanar mi corazón, no a ser juzgado, ¿no? Claro. Y es bonito que nos comparte esto, hermano, porque creo que nos hace falta. Nos hace falta como creyentes, nos hace falta como seguidores de Cristo también esa parte, ¿no? De no solo buscar nuestra salvación propia, ¿no? Sino también ayudar a esas personas que no tienen el conocimiento que nosotros ya tenemos, a que ellos también puedan adquirir esa salvación, ¿no? Porque a veces se piensa que, bueno, yo estoy bien con Dios, con eso me basta, ¿no? Ya el otro prójimo, pues hay que lo vea. Pero la Biblia, el mismo Jesús los dice, ámense los unos a otros, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ¿cómo quieres reflejar mi amor si no vas y le hablas a alguien de mí, si no le hablas a alguien de lo que yo he hecho en tu vida? ¿Por qué somos a veces tan egoístas y decir, bueno, la salvación solo la quiero para mí? Si mi vecino pues no me cae bien, pues no le voy a compartir la palabra, ¿no? Cuando la Biblia dice, hagan discípulos, ¿no? Y qué bonitas experiencias, hermano, que nos ha contado. Yo creo que esto no solo me sirve a mí, sino le sirve a la gente que nos va a escuchar, la gente que nos va a ver también, ¿no? De decir, bueno, puedo ser útil incluso en mi trabajo. Así sea haciendo fotografías, así sea vendiendo tamales, así sea vendiendo unas empanadas. En cada momento, en cada oportunidad que tengamos, compartir de Jesús. Incluso a veces solo con un Dios te bendiga. Hay mucha gente que te pregunta, ¿por qué me dices eso? Y solo con un Dios te bendiga a veces le cambias el día a una persona, le cambias la perspectiva de vida a una persona, ¿no? Le cambias su enfoque y decir, bueno, hay un Dios que me quiere bendecir, hay un Dios que me ama a pesar de, me sigue amando, sigue cuidando de mí, hermano. Y qué bueno, hermano, que se tomó esta oportunidad, este tiempo de estar con nosotros. ¿Algún consejo que le dé a aquellos cristianos que nos están viendo de cómo acercarse a las personas? Algo que usted diga, pues yo considero que podrían usar esto, podrían usar aquello, algo que pues también les dé esas herramientas, ¿no? De discipulado para poder empezar. Tal vez no con mucho, porque pues obviamente hay mucha gente que sí es muy penosa, pero con algo, ¿no? Con un mensajito, algo, ¿no? Algo que usted considere bueno. Sí, pienso que cuando uno se pone en la dirección de Dios y pones en primer lugar a Dios, Él te va a dar todas las herramientas
aunque tú, como tú lo dices, aunque sea un Dios te bendiga, va a ser de mucha utilidad para esa persona. Dios me ha puesto siempre eso en el corazón, es decirle, Señor, incluso cuando empiezo un procedimiento y quizás no hay todos los factores positivos, yo le digo al Señor, Señor, dame la capacidad, dame los medios, dame la habilidad necesaria para poder abordar. Muchas veces en donde yo laboro hay procedimientos que están muy limitados y entonces los pacientes llegan, sobre todo los que no tienen dinero. Oiga, doc, vine en la tarde, pero me dijeron que mejor viniera yo en la mañana. Vine en la mañana y me dijeron que mejor venga yo en fin de semana. Y ahora que estoy en fin de semana, alguien no me quiere atender. O que no se puede acá. Y entonces cuando tú te pones en la disposición de servir a Dios, tú haces lo posible por decir, voy a tratar, voy a esforzarme, voy a ser valiente y lo voy a abordar. Y entonces cuando tú haces eso, los pacientes se van realmente agradecidos. Sí, claro. Y dice, oiga, doctor, el de la mañana me dijo que viniera yo en la tarde, y el de la tarde que yo viniera en sábado también. Y la verdad, le agradezco que usted no me peloteó, que usted ejecutó la acción que tenía que hacer, e incluso que no me dijo que yo me fuera a su particular, sí, sino que aquí me lo hizo y le digo, y me refiere, ¿no? Le agradezco y que Dios lo bendiga. Y entonces las bendiciones de Dios, tú las das, pero también regresan a ti. Claro. Y entonces para mí eso es lo bonito. Entonces mi consejo para todos es, primero, poner en primer lugar a Dios. Claro. Pedirle a Dios que Dios nos use en lo que hagas, como tú dices, quizás boleando zapatos, pero Dios te va a ayudar ahí. Y Dios te va a dar palabra para que le hables al que sea. Y entonces, primero poner en prioridad a Dios, dejarte manejar por Dios, pedirle a Dios que Él se mueva en medio de ti y que Él te dé la palabra necesaria para esa persona. Y también tú ser amable, y incluso aunque no le hables de Dios, aunque por alguna razón te encontraras con una pared dura, sí, por supuesto, tú atenderlo de la manera que Dios quiere que le atiendas. Y entonces sea que sea el móvil Dios obrando en ti o en su momento no, tú puedas ser un buen profesionista y puedas abordarlo pues con respeto, con amabilidad y con la eficacia que Dios te dé. Claro, siempre dar lo mejor de nosotros, ¿no? En cualquier momento, en cualquier parte, ya sea iglesia, sea en tu trabajo, sea como estudiante, ¿no? Y algo que nos mencionaba mucho, hermano, es que también su consultorio particular lo ha usado para eso, ¿no? Para poder ayudar a las personas y dicho sea de paso, ¿no? Pues yo creo que nosotros nos empezamos a llevar ya más como amigos, justo por la atención oportuna que usted me dio en su momento, ¿no? Creo que esa parte también funcionó en mí, ¿no? De decir, bueno, ¿quieres que te atienda en mi consultorio, ¿no? Y creo que ahí fue donde empezamos como a entablar una mayor amistad, una mayor confianza y pues obviamente yo recuerdo que también me compartía de algunas porciones de la palabra, de algunas experiencias y pues soy testigo, ¿no? De esa parte que usted ha hecho, soy testigo de esa vocación que usted tiene, soy testigo de que Dios usa su trabajo para ver, para manifestarse incluso a nuestro Señor. Soy testigo, hermano, y pues le agradezco también esa parte que usted me ha brindado, su amistad, su confianza, su cariño, y pues que eso siga usándose para que el reino se siga expandiendo, ¿no? Sí. Que creo que esa es la finalidad, hermano, y pues le agradezco mucho por sus consejos, también por la experiencia que de nos hecho, ha brindado. Yo quisiera, siempre lo he manejado quizás de una manera muy sencilla y muy humilde. Pero si alguien por ahí de los que nos escuchan tiene muy bajos recursos y no tiene la posibilidad de atención, acérquese a mi persona, acérquese a la unidad donde trabajo. Yo trabajo en la unidad San Cristóbal allá en Los Pinos, lo que era el centro de salud Los Pinos. Me puede localizar de sábados y domingos a partir de las 8 de la mañana y le puedo brindar una atención. Ahí lo único que les piden es llevar su CURP y de esa manera yo le puedo abordar, puedo atenderle, puedo ofrecerle los servicios que puedan integrarse ahí en esa unidad
Y también si fuera de manera privada de usted, que quiere de manera particular que yo lo vea, que yo lo absorba, que yo lo atienda, pues también le atenderemos y pues trataremos de darle el mejor servicio y sacarle del apuro que usted tenga. Claro. Sí, Pues, para mí es muy importante eso, porque me he encontrado con personas que a veces llegan al consultorio y me dicen, no tengo con qué pagarle. sí, claro. Y tú no puedes ser como ser humano, no puedes ser solo interesado o tener tus ojos anclados en lo económico. Sí, sí, sí. Y entonces también es cuando Dios te dice, va, Toca. o sea, te toca ser bondadoso, te Sí, toca sí, ser sí. generoso, o te toca hacer un presupuesto donde esta vez no vas a ganar. Al contrario, esta vez vas a poner. Sí. Y entonces tú le dices a Dios con mucho gusto, Señor, porque volvemos al mismo principio. Tú un día me diste, tú me Sí, diste claro. todas las herramientas, me diste la capacidad, me diste la posibilidad, y ahora yo puedo corresponder a lo que tú un día me diste. Claro. Ujú. Pues como dice, la porción no da de gracia lo que has recibido de gracia, ¿no? Y eso para mí es muy importante también, porque yo dentro de mi mover como creyente, yo le digo siempre al Señor, tú me diste a mí, y entonces ahora yo, por amor a ti, yo te doy. Quiero dar. Y entonces cuando en mi iglesia se necesita de dar, de ser servicial, de ser útil, de dar para Dios, pues yo levanto la mano y digo, yo quiero dar. Y entonces Sí, cuando sí. Dios ve esa disposición de uno en serle útil, en de ser de utilidad para su obra, Dios se alegra, Dios dice, Él es de los míos. Y entonces Él nos bendice más. Sí, Y claro. entonces disfrutamos de esa bendición de Dios por todo lo que Él es. Y más cuando, por ejemplo, a través de nuestra carrera Él se mueve, pues dices tú, bendecido sea Dios. Amén. Ujú. Pues bueno, chicos, ya lo escucharon, ¿no? Poner a Dios en primer lugar y al final tiene su recompensa. Ya lo pudieron escuchar. Y pues también usar esta parte, ¿no? De nuestros dones, nuestros talentos, nuestra profesión también a disposición de Dios y también de nuestros prójimos, ¿no? Así que hermano, le agradecemos esta visita. Ujú. Esperamos que no sea la primera ni la última vez. ¿Algo que nos quiera decir antes de despedirnos? Pues agradecerles a toda nuestros hermanos de la iglesia que comparten con nosotros esta fe y este amor por Dios, y pedirles, ¿no?, que sigamos apoyando todas las actividades de la iglesia, incluso este programa que está brotando y está emergiendo con la finalidad de alcanzar almas y de tocar corazones. Pienso que Dios también mueve el corazón tuyo, el corazón de Isaac, de los que están en medio de esto, enrolados en esto, para bendecir a otras personas. Y hay algo que a mí siempre me ha movido y lo tomo para mí y te lo quiero compartir a ti, se lo comparto a Isaac y a todos los hermanos, y se los digo muchas veces en la iglesia, ¿no? Hemos sido llamados para ser bendecidos. Somos bendecidos por Dios, pero hemos sido llamados para bendecir a las personas. ¿Sí? Entonces Dios nos llamó para que fuéramos bendecidos, y ahora nosotros debemos bendecir allá afuera. Y entonces ese es debe ser nuestro estandarte, nuestro lema, nuestra visión y nuestra definición. Claro. Porque a veces me preguntan, bueno, ¿y tú por qué eres tan feliz? ¿Por qué eres tan dichoso? ¿Por qué te sientes tan bendecido? Sí, claro. Realmente es que fui llamado para ser bendecido. Fui llamado para ser de bendición, y ahora pues yo te bendigo a ti, y a donde yo me muevo, si me voy con los compañeros, si me voy a jugar básquet, si me voy con mis hermanos de la iglesia, si me voy con mis amigos, soy llamado para ser bendecido y para ser de bendición. Para bendecir. Así es. Amén, hermano. Pues qué bonito consejo, qué bonita palabra. Pues gracias por acompañarnos, hermano. Pues hasta aquí llegamos el día de hoy. No se pierdan el próximo episodio de Más que Palabras. Un agradecimiento pues a nuestro hermano Enrique, a su familia, Isaac en cabina. Y pues no se pierdan el próximo episodio de Más que Palabras. Que Dios le bendiga. Un saludo para todos. Dios nos bendiga grandemente.